Sección 8.4. Optimización intertemporal con incertidumbre. Ahora sí, ya tenemos definida nuestra restricción presupuestal con incertidumbre, tenemos definida nuestra función de utilidad con incertidumbre y además definimos cuando un individuo es amante, averso o neutral al riesgo. Con esas herramientas en mano podemos proceder al problema del consumidor intertemporal con incertidumbre. ¿Cuál es este? ¿Cuál es el problema del consumidor intertemporal con incertidumbre? Pues su problema es ser feliz. Él necesita maximizar su consumo hoy y su consumo de mañana. Maximizar la esperanza de la utilidad de su consumo hoy y de su consumo de mañana, que es incierto. Pero la decisión del consumo de mañana dependerá de cuánto va a ahorrar. Pero se vuelve incierto porque no nada más es cuánto voy a ahorrar. ¿Cuánto voy a ahorrar? Define C1, porque C1 es lo que yo voy a consumir hoy, que es diferente a W1. Pero aparte de cuánto vaya a ahorrar, pues depende cuánto consumo tendré en el futuro. Pero además, yo tengo que saber de ese ahorro cuánto invertir en activos riesgosos, que es Q, y cuánto invertir en activos no riesgosos, que sería 1 menos Q. Esta función de utilidad la vamos a definir como U de C1, la cual no es incierta, no necesito tener esperanza, más 1 entre 1 más beta, porque es nuestra función de utilidad intertemporal aditiva, pero por la utilidad del consumo del futuro, la cual sí es incierta, y la cual esta la pondremos como una función de utilidad de von Neumann-Morgenstern. Tengo que maximizar mi función de utilidad y la esperanza de mi utilidad sujeto a que yo tengo una restricción presupuestal intertemporal aditiva, bueno, una restricción presupuestal intertemporal con incertidumbre. W1 más W2 entre 1 más R tilde es igual a C1 más C2 tilde entre 1 más R tilde, donde uno más R tilde es igual a Q por 1 más Rho tilde más 1 menos Q por 1 más Rho. Es decir, el rendimiento esperado de mi portafolio es igual al rendimiento riesgoso por la proporción de mis activos que ahorré en el activo riesgoso o invertí en el activo riesgoso más el rendimiento seguro por la proporción de mis ahorros que ahorré en el activo no riesgoso. Y esta restricción presupuestal está en valor presente, igual que la función de utilidad intertemporal aditiva con incertidumbre que tenemos aquí, que también está en valor presente al descontarla la tasa 1 más beta. De aquí planteamos nuestro lagrangiano, porque tenemos C1 y Q como los valores a optimizar, como nuestras variables endógenas. ¿Qué es exógeno? W1 y W2 es exógeno. C2 es exógeno porque C2 depende prácticamente de la diferencia entre W1 y C1 y del rendimiento que nos dé, que es Q. Bueno, no del rendimiento que nos dé, que es Rho tilde, sino de nuestra decisión de cuánto ahorrar en el activo riesgoso y cuánto ahorrar en el activo sin riesgo. Entonces, vamos a plantear el lagrangiano U de C1 más 1 entre 1 más beta por la esperanza de U de C2 tilde más lambda W1 más W2 entre 1 más R tilde menos C1 menos C2 tilde entre 1 más R tilde.
Este es nuestro lagrangiano y obtenemos nuestras condiciones de primer orden. La primera condición de primer orden que es necesaria es la derivada del lagrangiano con respecto a lambda, igual a W1 más W2 entre 1 más R tilde, menos C1 menos C2 tilde entre 1 más R tilde igual a 0. Recuerden que hay que igualar a 0 para poder tener una condición de primer orden. Después derivamos el lagrangiano con respecto a C1. Y lo que obtenemos es U' de C1, que es la derivada de la utilidad con respecto a C1, más 1 entre 1 más beta por la esperanza de U' de C2 tilde por la derivada de C2 tilde con respecto a C1. Ojo, cuando nosotros modificamos nuestro consumo presente, estamos modificando nuestro ahorro, y al modificar nuestro ahorro, estamos modificando el consumo futuro incierto. Entonces, por eso, la derivada del lagrangiano con respecto a C1, C1 le pega aquí a través de que C1 le pega a C2, y luego C2 le pega a la utilidad. Y sería U' de C2. Más, bueno, podemos poner aquí, menos lambda, que es este C1, menos lambda, otra vez por la derivada de C2 tilde con respecto a C1 por 1 entre 1 más R tilde, y este es igual a 0. Y finalmente, la derivada de C2 tilde con respecto a C1, este es igual a menos 1 entre 1 más R tilde. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos directamente de nuestra restricción presupuestal con incertidumbre. Yo despejo esta C2, por ejemplo, y me queda que la derivada de C2 con respecto a C1 es igual a 1 más R tilde. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Recuerden que todo esto es 1 más R tilde, 1 más R tilde, y la derivada de C2 con respecto a C1 es menos 1 más R tilde. Que es lo que tenemos aquí. Y aquí. Menos 1 más R tilde. Bueno. Voy a continuar con esta derivada de L con respecto a C1 de esta manera. La derivada de L con respecto a C1 es igual a U' de C1 menos la esperanza de U' de C2 tilde por 1 más R tilde. Ok, este menos pues se pasa para acá, entre, cierro la esperanza, entre 1 más beta. Así estamos muy arriba. Este es de la hoja anterior. Ahora sí lo tenemos, nuestra derivada. Esta es la esperanza de esto, simplemente estoy sustituyendo esto entre 1 más beta. Y me falta esta parte, más lambda. Lo voy a poner en términos positivos porque es más sencillo. El menos 1
más 1 más R tilde entre 1 más R tilde. ¿De dónde sale este más? Es que este menos se va con este menos de aquí. Me queda el más 1 más R tilde, que es esto entre 1 más R tilde. Y esto es igual a 0. Pues sabemos que esto pues se va, esto es igual a 1. Y entonces menos 1 más 1, y esto es igual a 0, entonces todo esto se va. ¿Y qué nos queda? Ojo, al igualarlo a 0 nos queda que U' de C1 es igual a la esperanza de U' de C2 tilde por 1 más R tilde entre 1 más beta. Esta es mi condición de optimización. Condición de optimización. Y la condición de optimización es que la podemos comparar con lo siguiente. ¿Se acuerdan? Antes la condición de optimización, vamos a verla, era la RMS, era igual a la relación de precios. Y cuando no teníamos incertidumbre, lo que teníamos era U' de C1 entre U' de C2 por 1 más beta era igual a 1 más R. Teníamos nosotros 1 entre U2 igual a 1 más R. Teníamos que U1 era igual a U' de C1 y U2 era igual a U' de C2 entre 1 más beta. Cuando juntábamos esto, teníamos esta condición de optimización. Esta condición de optimización es muy parecida a esta, pero casi podríamos decir que es igual. Lo voy a hacer en rojo porque a U' de C1 entre la esperanza de U' de C2 tilde por 1 más beta es igual a la esperanza de 1 más R tilde, que es igual a esta, pero con esperanzas. El único problema es que en verdad esto no podemos separar. Hay que apuntarlo. No podemos separar lo que hay dentro de la esperanza. Únicamente lo podríamos separar si C2 tilde y R tilde son independientes. Si son independientes, entonces sí podremos hacer esto y llegar a la condición de optimización que estamos acostumbrados a revisar. Sin embargo, tenemos suficientes sospechas de que C2 tilde y R tilde no son independientes, por lo tanto no podemos pasar de aquí a aquí. Solamente en el caso especial de que sí sean independientes podríamos pasar a esto. Pero realmente no nos da mucho problema, podemos mantenernos esta condición de optimización sin más problema. ¿Por qué no lo podemos separar? Recuerden, voy a definir la esperanza de XY como la esperanza de dos variables aleatorias, X y Y, y este es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y más la covarianza de X, Y. Entonces podríamos separar la esperanza de la utilidad marginal de C2 tilde y de 1 más R tilde como la esperanza de U de la utilidad marginal de C2 tilde por la esperanza de 1 más R tilde
si esta parte fuera igual a 0. Entonces, si esta parte es igual a 0, lo podemos separar y ya no hay problema. Pero si no es igual a 0, pues tendríamos que agregar este término aquí, lo cual nos dará pues una serie de problemas de andar pudiendo manipular estos términos de un lado para otro. Dado esta receta que tenemos de nuestras clases de probabilidad y estadística, nosotros lo que tenemos es que la utilidad U' de C1 más, U' de C1 por 1 más beta, U' de C1 por 1 más beta, es que esta la puedo pasar para acá, es igual a la esperanza de U' de C2 tilde por la esperanza de 1 más R tilde más la covarianza de U' de C2 tilde y de 1 más R tilde. Entonces prácticamente estoy copiando esta fórmula aquí, la estoy dividiendo en la multiplicación y esta covarianza. De otra manera, o de manera similar, yo puedo definir que U' de C1 por 1 más beta menos la covarianza de U' de C2 tilde de 1 más R tilde entre la esperanza de U' de C2 tilde es igual a la esperanza de 1 más R tilde. Y esta esperanza de 1 más R tilde igual a esta función nos va a servir un poquito más adelante.